Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Aquí estamos con un personaje que quizás algunos no conozcan, Nillán Grillián Guarino, de Mar del Plata. Nillán, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes. Adwachar Nagana el Sur sería en armenio. Dios te bendiga, Padre Santo. Dicen Muchas los armenios, una tradición, hay formas de saludar que nosotros tenemos. Un gusto, Padre. Gracias igualmente. Bueno, Nillán es argentino, vive en Mar del Plata y trabaja en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Ha sido egresado del Colegio de los Hermanos Maristas, ha estudiado abogacía y ha sido presidente del primer capítulo argentino de Juventutem Internacionalis entre los años 2009 y 2013, y forma parte de la Asociación de Residentes Armenios de Mar del Plata y del Centro de Humanidades Joseph Pieper, un centro muy, muy querido por mí, con muchos amigos allá en Mar del Plata. Así que, bueno, gracias por atenderme, Nillán. Yo, honestamente, llego a vos por medio de amigos en común y a su vez porque me parece que nos hemos escrito algunas veces por el canal Que No Te La Cuenten, por la página www.quenotelacuenten.org. Así es, ¿no? Sí, así es, así es. Sí, Padre, para mí un honor, es decir, y una gracia también, que usted se haya puesto en contacto conmigo y que nos dé la posibilidad a los armenios de contar la verdad, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora voy a entrar y explicar por qué, o sea, estoy haciendo esta entrevista realmente. Yo honestamente de Armenia, soy sincero, conozco poco y voy a explicar por qué conozco poco. Porque cuando tenía aproximadamente 18 o 19 años, estuve de novio con una chica armenia, muy buena, unos buenos meses, con muy buena familia, una familia numerosa, y ahí conocí algo de la costumbre de los armenios en Buenos Aires. Me acuerdo que uno de sus tíos me regaló una historia de Armenia, y hasta me leyó la borra del café armenio. Bien, después eso no prosperó, y cada uno siguió su camino, pero sí ahí conocí poquito de lo que es un poco ese pueblo tan sufrido como es el pueblo armenio. Pero es una minoría de las tantas que existen en distintos países que no mucha gente conoce. Y en estos últimos días, en los últimos meses por lo menos, ha sido noticia internacional en muchos lugares por un conflicto armado muy complejo, sobre todo en los últimos días tremendo. Yo he visto ayer, creo que fue simplemente los modos en que destruían iglesias, ¿no? en Armenia. Pero ya vamos a llegar a eso. Así que yo para empezar de cero, haciendo de cuenta que soy como todos, quizás no tenemos mucha idea, me gustaría que me contase sencillamente, no como un erudito, sino sencillamente, ¿no? Siendo descendiente de armenios, para los que no conocen esta historia, si nos podés resumir brevemente cómo llegó a Armenia a ser, como se la conoce, la primera nación cristiana. ¿Por qué se le llama así? Porque la verdad que es importante, el primer país que se convierte al cristianismo, ¿no? Bueno, Padre, usted lo expresó muy claramente, que hay gente que tal vez la señala como primer nación católica. Ese sería el primer, por ahí, el primer freno y el primer reparo que ponen la mayoría de los armenios. Ahora paso a explicar brevemente cómo fue la situación. Para el momento del nacimiento del cristianismo, el nacimiento de nuestro Señor y luego de Pentecostés, la expansión del cristianismo, Armenia ya existía como reino, estaba ubicado en lo que actualmente es Armenia, era parte, es decir, lo que la actual Armenia era para el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sería un 20% de lo que era Armenia, ¿no? Llega el cristianismo de la mano de San Judas Tadeo y de San Bartolomé. De hecho, San Bartolomé fue martirizado en Armenia. Claro. Es el primer inicio de evangelización que hay en Armenia. A partir de allí, bueno, hay varios mártires. De hecho, los armenios van a decir que Subsarkis sería San Expedito, fue martirizado en Armenia. Subkevork, San Jorge, fue martirizado en Armenia. Y esto, como los principios de la Iglesia, como lo conocemos en Occidente, siempre más o menos lo mismo. Mártires, pequeños grupos de cristianos, pero
el cristianismo en sí mismo se afianza, y por eso se convierte en la primera nación cristiana, en el año 301, cuando San Gregorio el Iluminador, que era de una familia noble, logra convertir al rey al cristianismo. El rey se convierte y toda la corte se convierte en el cristianismo. Lo particular de todo esto es que el padre de San Gregorio había asesinado al padre del rey, Terdát III. Entonces, eso también era un impedimento muy grande. Bueno, resumiendo, para que no sea, tiene muchas particularidades que son muy interesantes, pero lo que termina sucediendo es que Terdát III, de algún modo, lo perdona a Gregorio, a Cricor, y acepta el cristianismo y lo envía a Cesarea de Capadocia, de la que hoy es Turquía, la Kaiserí turca, donde nació mi abuelo, lo manda para que el obispo de Cesarea lo consagre obispo a Gregorio, y que él se convierta en primer obispo de los armenios. Tanto fue así que durante mucho tiempo, prácticamente 100 años, los descendientes de Gregorio el Iluminador ocupaban el trono de Etmiasim. Es decir, el trono, la cátedra, era ocupada por parientes de él. Los primeros sucesores de él fueron sus 2 hijos. Después, cuando se establece el celibato para los obispos, para el clero, para los sacerdotes, nunca hubo celibato en los armenios. Había un clero célibe y había un clero que era casado. Mejor dicho, hombres casados que eran después ordenados sacerdotes. Correcto. Durante mucho tiempo, los descendientes, primero los hijos y luego sobrinos, ocupaban el trono de Etmiasim. Es decir, el trono de Etmiasim es la cátedra del patriarca. Nosotros lo llamamos el catolicos. ¿Qué pasó? Al poco tiempo de la conversión al cristianismo, las disputas entre el imperio persa y el imperio romano hicieron que los armenios, que estaban en el medio del trono, quedase vacante, el trono del rey quedase vacante, y el gobierno temporal, de alguna manera, el signo de unidad, era el catolicos. El patriarca fue durante mucho tiempo el signo de unidad. De hecho, actualmente sigue siendo de esa manera. Entonces, con el pasar del tiempo, la iglesia armenia fue desarrollándose como una iglesia nacional, aislada, naturalmente fue desarrollándose de ese modo. Obispos armenios fueron al concilio de Calcedonia, obispos armenios participaron allí, condenaron el arrianismo, pero lo que vendría a ser el quiebre con la Iglesia Universal se da en el 451, que vendría a ser el concilio de Calcedonia. ¿Por qué? Nosotros en el 451... el pueblo armenio tuvo una gran gesta, que es la famosa gesta de Bartanats, en la que el imperio persa quiso imponer el culto zoroástrico al pueblo armenio. Y los armenios se negaron. Fueron a la guerra todos. Esto fue en mayo de 451. El concilio de Calcedonia fue en octubre de ese mismo año. Los armenios habían tenido una guerra, llegan al concilio ya redactadas las constituciones en griego y en latín, y ven que se dice que Cristo era hombre. Pero nosotros condenamos eso en Nicea, entonces nos vamos. A partir de allí fue el quiebre. Esto fue solucionado en el año 2003 por Juan Pablo II, una declaración conjunta de Juan Pablo II y el católico, diciendo tenemos la misma fe cristológica. En realidad se creyó durante mucho tiempo que los armenios eran monofisistas y no lo eran. Fue un tema simplemente de traducción. Momento. Y el hecho de... Sí. Así la gente que nos entiende, porque si no, cuando hay términos, cuando se dice, por ejemplo, que eran monofisistas, lo que está hablando Neyan son todas las primeras disputas llamadas cristológicas. Es decir, los primeros siglos del cristianismo, con los primeros concilios, se discutía hasta clarificar bien cuál es la creencia que viene ya de los apóstoles, la creencia apostólica, la doble naturaleza de Jesucristo. O sea, si Jesucristo era simplemente un hombre, o aparte de hombre era Dios. O si simplemente era Dios que usaba un cuerpo humano. Bueno, son todas estas disputas de los arrianos, nestorianos. Por eso la herejía, una de las herejías llamada el monofisismo,
creía que Jesucristo tenía nada más que una naturaleza y no doble naturaleza, ¿no? Entonces Jesús es, en realidad, como los católicos creemos ya, es como la fe de los primeros apóstoles, la fe apostólica, que nuestro Señor Jesucristo es una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que asume una naturaleza humana, por lo tanto tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Eso es sencillo. Entonces, bueno, lo que está diciendo Jan es que en uno de estos concilios, cuando los armenios fueron y dijeron, no, pero ¿cómo somos? Si hemos disputado contra esto, entonces nos fuimos. Claro, no había quedado bien claro que era hombre, pero también era Dios, las dos cosas, ¿ok? Exactamente. Bueno, a partir de allí es como que la Iglesia armenia desarrolla su vida. Nunca se planteó un tema en torno a un primado de nadie, es decir, por eso es de las iglesias ortodoxas, por decirlo de algún modo, si bien título oficial es ortodoxo, los armenios no serían ortodoxos, serían apostólicos. Es decir, ¿por qué? Porque nunca reconocieron al patriarca de Constantinopla como suprema autoridad. No hubo nunca ese problema. Porque, primero, por la propia conciencia nacional, y segundo, por el tipo de territorio y cómo estuvieron siempre prácticamente aislados del resto de los cristianos. Más o menos es, si uno quisiera hacer una broma, es una broma, ¿no? Es una especie de aldea de Asterix católica o cristiana de los primeros siglos. Se mantuvieron y son muy antiguos, o sea, tienen un catolicismo o un cristianismo, si quieren, mucho más antiguo que muchas otras. Por eso yo a veces me he indignado un poco. Yo he seguido mucho siempre los autores franceses. Entonces, cuando uno estudia la historia de Francia, siempre los franceses dicen, bueno, Francia es la hija primogénita de la iglesia porque se convirtió ya con Clodoveo. No, un momentito, pero si Armenia tiene 150 años o más todavía antes que de convertida y de muchísimos mártires, o sea, hay que ser justos también con la historia. Y entonces la separación, ya de esto que existen, porque hoy existen católicos, apostólicos, romanos dentro de los armenios, y a su vez católicos, llamémosle ortodoxos, dentro de los armenios. Esta Claro. decisión dura, ¿a partir de cuándo se da? Y esa decisión, en realidad, para ser ciertos, nunca estuvo esa decisión. La realidad es esta. Durante siglos y siglos, los armenios eran cristianos y tenían una única iglesia y un único católico. En torno a las distintas diásporas, la primera diáspora se da en torno a esta disputa entre persas y romanos. Allí hay una primer diáspora, y con el pasar del tiempo, el reino de Armenia se extiende por todo el este de Turquía. Entonces, el primer contacto así firme que hay con la iglesia latina es a favor de las cruzadas. Los cruzados, cuando llegan a Anatolia, encuentran a cristianos que celebraban la misa, armenios. De hecho, el ejemplo claro es el principio de la misa en el rito tradicional, en la forma extraordinaria, comienza con el salmo introigo al altar de Dios, subiré al altar de Dios. Ese salmo, en el rito armenio, incluso en el ortodoxo, también está. Aparentemente habría entrado a favor de las cruzadas. Cuando esta práctica traía el clero y los latinos traían esta práctica, fue como que se incorporó al rito armenio. Eso no estaba en el rito originariamente, aparentemente. Es decir, esto ya es prácticamente un arqueologismo, ¿no? Lo que estamos haciendo. Pero esto es algo muy importante para lograr comprender también la armenidad. Si bien los armenios son muy celosos de su identidad, en el armenio uno nunca va a encontrar un oponerse al lugar a donde llego. No. Siempre va a encontrar esta cuestión de adaptarse al lugar a donde llega. Eso es algo muy normal en la historia de Armenia. De hecho, por lo menos 4 emperadores romanos de Oriente tenían origen armenio. Entonces, de hecho, incluso durante el Imperio Bizantino, había iglesias armenias en Constantinopla. Es decir, esta situación tal vez de beligerancia que en otras iglesias ortodoxas existe, en la iglesia armenia no existe. Es decir, es lo particular. Me acuerdo
cuando Monseñor Marino estaba acá en Mar del Plata y charló conmigo, y me dice, no, realmente los armenios son los más cercanos. Él mismo nos dice, no, la verdad yo he estado estudiando, gran estudioso, y entonces he estado estudiando y la verdad que prácticamente no tenemos diferencias, y es real. Eso es muy importante eso, comprenderlo en los armenios. No tenemos esa cuestión beligerante. Entonces, esta relación con la Iglesia Latina, el patriarcado armenio católico, se crea a fines del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque la mayoría de los armenios, y en el Líbano, donde está ahora la Iglesia patriarcal de los armenios. Entonces, por una cuestión histórica, por una cuestión también, si se quiere, de algún modo de protección, para lo que hubo una parte de los armenios que entraron en comunión con Roma, y bueno, aceptando obviamente la doctrina de la Iglesia en todo aspecto y aceptando al Papa como cabeza de la Iglesia. Pero tienen un patriarcado propio, tenemos un patriarcado propio, tenemos un clero propio, puede haber sacerdotes casados, por ejemplo, para ser más concretos, ¿no? Si bien no llegamos a ser el 15% de los armenios, nuestro rito es prácticamente igual al rito ortodoxo armenio. Es prácticamente igual. Y hay una nota que tal vez pocos conocen, que un patriarca nuestro fue de algún modo señalado en 2 cónclaves como posible sucesor de San Pedro. El cardenal Gregorio Pedro Gachanian, que fue moderador del Concilio Vaticano II, su nombre figuraba entre los cardenales no italianos con posibilidades en el cónclave del 58 y en el cónclave del 63. Entonces, de hecho, fue el único, de algún modo, el único armenio que llegó a una dignidad tan alta. Es decir, además de ser patriarca, era cardenal. Mire, o sea, digo por las dudas para que la gente quizás no conozca, la Iglesia Católica, como católicos en griego significa universal, no solamente de un lugar o de otro, existen muchos modos de celebrar la liturgia, ¿no? Nosotros habitualmente como somos occidentales, tenemos la misa según el llamado rito latino, ¿no? Con sus 2 formas, como se llaman ahora, la forma novus ordo, que se da en la lengua vernácula, en el español en este caso, o la forma llamada la forma extraordinaria del rito romano, que es la forma en que nuestros abuelos, por ejemplo, iban a la Santa Misa. En latín, todos mirando hacia Dios, en el altar, en fin. Pero la Iglesia es universal, es inmensa. Entonces hay muchos otros ritos, uno de esos es el armenio, incluso antiquísimo, más antiguo que el rito quizás latino, o sea, que proviene ya de era apostólica. Estamos hablando de ritos que tienen venerables, más de 1800 años. Y que si uno se pone a pensar, alguna vez yo he participado más que nada de rito bizantino, de los ucranianos, es bellísimo, cantado, es una cosa, una solemnidad impresionante, que uno parece estar más en el cielo que en la tierra, es bastante similar a lo que sería la misa según la misa tradicional, digamos en latín ahora, pero con muchísimo más cantos y muchos más gestos. Bien, pero no vamos al rito, porque yo quiero sobre todo a un tema puntual, que es a mí lo que más me ha preocupado, Nishan, acá. Y quiero que me cuentes un poco, primero, ¿por qué hay tantos armenios en el mundo? ¿Por qué están dando vueltas por todos lados y por qué no se quedan en un lugar específico? O sea, ¿por qué hay tanta diáspora? Ya nos contaste la inicial del siglo IV, pero hubo otra muy fuerte, muy compleja, incluso negada por los enemigos del cristianismo, que ha sido el tremendo genocidio armenio a mano de los turcos, ¿no? En el siglo XX, el primer gran genocidio del siglo XX, mucho antes que los otros. ¿Qué fue eso? ¿Nos podrías resumir para la gente? Sí. Esto va de la mano de lo que yo señalaba de la historia de los armenios. La mayoría vivían en lo que es la actual Turquía. Todo el este de Turquía era mayoritariamente armenio. En razón de eso, allí vivían alrededor de 5 millones de armenios. 5 millones de armenios. Para 1915.
1915, ya a un año de comenzada la Primera Guerra Mundial, Turquía embarcada en la guerra también, en razón de la guerra y a favor de la guerra, hay un pequeño movimiento, pequeño número, pero con mucho poder y muy ayudado desde Occidente, que logra ir escalando cargos en el gobierno imperial turco. Lo que se llamaron los jóvenes turcos. Era un movimiento de corte liberal, tomando como modelo Inglaterra y sobre todo Francia, con el objetivo de hacer una Turquía moderna. Un imperio, sobre todo el Imperio Otomano, que fue el más grande de la historia, abarca un montón de pluralidad, es decir, de algún modo, valga la redundancia, un montón, mucha pluralidad, es plural. Entonces, al ser plural, es como que la identidad, de algún modo, la identidad turca, estaba por el idioma que se hablaba tal vez en la calle o el idioma que se usaba y con la autoridad imperial. Pero fuera de eso, era un crisol de razas. Entonces, lo que querían este grupo político era unificar Turquía y dar pie primero para una unidad nacional con una identidad propia y después deshacerse del sultán y deshacerse de la monarquía y constituir una república. Este es el movimiento que llamó lo de los jóvenes turcos, que fueron escalando dentro del gobierno imperial y lo logran convencer al sultán de que los armenios eran un peligro. Entonces, a favor de la guerra, como en cualquier guerra hay mucha disputa, y sobre todo en un territorio imperial, se dice, primero se señala que los armenios van a ser muy cercanos a Rusia, van a recibir ayuda de Rusia para producir una escisión en el imperio. Cosa que no fue así. Bueno, más allá de esa situación, esto logra de algún modo hacer mella en la mentalidad del sultán y le proponen de alguna manera minando la cantidad de armenios en el imperio. A fines del siglo XIX se hace una pequeña masacre, fíjense los términos que estoy usando, pero bueno, que fue el ensayo, a fines del siglo XIX, para después, a partir de 1915, iniciar una matanza sistemática y estudiada. Nosotros decimos que el genocidio comienza el 24 de abril de 1915, por eso nosotros usamos como fecha 24 de abril. Claro, ese 24 de abril fueron asesinados 650 armenios de todo el imperio. Por procedimiento sumario, desde Constantinopla se telegrafió a distintas ciudades importantes del imperio a las autoridades para que mataran a determinadas personas. Entre esos 650 armenios había maestros de escuela, orfebres, sacerdotes, obispos, abogados. Todo personaje relevante tenía que morir en esa noche. Entonces, primero, descabezando la comunidad, pero no en lugares preponderantes. No tenían que ser personas que estuvieran muy a la vista. No. Tenía que ser gente que era importante, pero en el interior del imperio. Si bien Constantino existió, las matanzas se daban más en el interior. A partir de allí, se llamó al frente a todos los hombres que en un gobierno islámico existe esta práctica de pagar un tributo, el cristiano o el no musulmán paga un tributo y queda exento de ir a las armas. Esto también está visto pensado desde el Islam, como diciendo, no, esta persona no puede ser para nosotros un arma de doble filo. Exacto. ¿Qué pasó? Los armenios pagaron el tributo e incluso a esos se los obligó a ir al frente. Terminado estas
esta, de alguna manera, movilización de los hombres, por ejemplo, llegaba a haber alguna batalla, ganaba los turcos, el que estaba al frente pasaba lista y veía si había soldados armenios que quedaban vivos y ellos mismos los mataban. A sus propios, camaradas. Una cosa horrible. Bueno, esa es digamos, la segunda fase. La tercera fase es el movimiento de personas. Entonces llegaban a un pueblo que era por entero armenio, hay que moverlo porque se tienen que mover todos porque acá comienza la guerra. Bueno, van a venir, pero acá no pasa, no, se tienen que mover. Bueno, y es en esa movilización de gente, movían obviamente mujeres, niños, ancianos. Sí. El objetivo final era llegar a las puertas del desierto de Siria y hacerlos caminar por el desierto de Siria para que murieran allí. Entonces, de hecho hay varias fotos, imágenes de todo esto, ¿no? Son tremendas, son durísimas. Sí, exactamente. Y todo esto, perdón, mucho antes de que llegase el genocidio del comunismo, o sea, mucho tiempo antes. Total y absolutamente. Tanto es así, padre, que lo que usted señala es como que cuando se vio que Armenia se podía constituir como un Estado comunista, se vio hasta como un bálsamo y como una salvación. Claro, es decir, fíjese lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entiendo. Entonces, ¿por qué? Porque lo otro fue tan bestial, porque había prácticas espantosas. Yo le voy a dar una sola práctica, porque por las cosas se veía una mujer armenia embarazada. Entonces, soldados traían a la embarazada y se levantaban apuestas. Niño o niña. Se tomaban las apuestas y se abría el vientre de la armenia, se sacaba al niño, si era un chico, se pagaba el que había ganado, y ahí morían los dos. Esa práctica era habitual durante el genocidio, de 1915 a 1923. Esto sucedió, esto no es una mentira. ¿Y qué pasa? Esto nos lo cuentan a mí me lo contaba mi abuelo, cómo él decía, él vivió esto cuando tenía 3 años, cómo él contaba cómo sus vecinos habían visto las cabezas de sus otros vecinos colgados en la soga de tender la ropa. Entonces, esto no es una cuestión de que, porque Turquía dice, no, es fruto de la guerra, es una... A nosotros, no es que nosotros lo leímos en los libros, claro. Nos lo contó gente que lo vivió. Sí, claro, tal cual. Y no es una historia aislada de mi abuelo, es una historia del abuelo de otro, del padre de otro. Y ese fue el motivo, entonces, que llevó a que una nueva diáspora se diese en todo el mundo. Exactamente, mucho más profunda que la anterior. Algunos fueron a refugiarse en territorio que en su momento era zarista, donde después se constituyó la actual Armenia, y otros, la gran mayoría, se dispersaron por el mundo. Muchos llegaron a América, Estados Unidos, Argentina y Brasil son un ejemplo claro. En Europa, sobre todo Francia. Entiendo. Los franceses fueron, de algún modo, grandes protectores de los armenios. Mire. Sí, de hecho, hace unos meses creo que me habías recomendado, nos conocimos primero vía correo electrónico, me habías recomendado un par de películas, ¿no? Para aquellos que no conocíamos la historia de estas matanzas, y creo que 2 películas, yo vi una de ellas, muy buena, bastante moderna, para conocer un poco, porque si no tiene tiempo tampoco para todo, ¿no? No recuerdo ahora el nombre de las películas. La Promesa. Ahí está, La promesa. Esa fue la última, y la otra es Ararat. Exactamente. Bien, vamos al central, porque todo esto fue más bien introductorio. Yo quería que nos hablaras brevemente de una cosa muy dolorosa que venía diciendo un poquito antes, que es este conflicto que está sucediendo o que está terminando o empezando, uno nunca sabe, en lo que los diarios llaman como el conflicto de Azerbaiyán, ¿no? O también la República de Artsaj. ¿Qué está pasando hoy en Armenia con los turcos y los armenios, y esta persecución ya que es directamente anticristiana, abiertamente anticristiana, porque uno está viendo ya que están destruyendo monumentos y bajando cruces y rompiendo iglesias? ¿Qué fue lo que ha pasado?
մենք սրանով ենք ապացուցում, որ մենք հայ ենք, քրիստոնյա ենք, մենք արարող ստեղծող ենք։ Մեկը որտեղ էլ որ հայ լինի, դի ստեղծի։ Բայց կտեսնեք, ընդամենը 2-3 օր է մնացել, որ անօրենները, անաստվածները ոտք դնեն այսօր փողին։ Կտեսնեք մի ամիս հետո ինչ վիճակում է լինելու այստեղ։ Allahu Ekber, Allahu Ekber! Eşhedü en la ilahe illallah! Esto se entiende en razón de lo que ya habíamos hablado antes y usted me dio el pie al nombrar. Durante el gobierno comunista, es decir, Lenin, establece una república que se llamaba la República de Transcaucasia, que era unir a georgianos, armenios y azeríes en una misma república. Eso era inviable. Sí. Entonces él sostiene que hay que dividir de alguna manera. ¿Qué hace? Deja a los georgianos arriba y después establece la República de Armenia, pero establece la República de Azerbaiyán. Y lo que hace con armenios y azeríes es esto. El sur, una pequeña franja de territorio del sur de Armenia, que siempre fue armenio, el Nachiçevan, limitando con Turquía, se lo entrega a Azerbaiyán. Deja a Armenia en el medio y crea el Estado de Azerbaiyán, dejando adentro del Estado de Azerbaiyán el Artsaj armenio. Y para referirse al Artsaj armenio, utiliza una expresión que es muy posterior. Artsaj, como palabra y como nombre de diferenciación de ese sector, tiene 3000 años. La otra expresión, Nagorno-Karabaj, que es una expresión que es la mezcla de dos términos, uno ruso y otro persa, define del siglo XVIII. Entonces, él se refiere a esa región como el Nagorno-Karabaj. Queda dentro de Azerbaiyán. ¿Qué sucede? Los armenios siempre dijeron, todo este territorio era nuestro. Obviamente, Lenin, y luego más en el tiempo, Stalin, no prestó atención a eso. ¿Qué pasaba? Concretamente, dentro de lo que sería Azerbaiyán, quedaba este enclave del Artsaj, donde habían 400.000 armenios, en un momento, quedaba dentro de la jurisdicción azerí. Cuando había algún problemita o algún tema de acoso de los azeríes y a los armenios, o alguna, tal vez, pequeña rebelión de los armenios, el gobierno central de Moscú se constituía en pacificador de la región y listo. Mayores problemas no había. ¿Cuál es el temita allí? Azerbaiyán es una potencia petrolera. Entonces a todo el mundo le interesa. El Artsaj está hacia el oeste de Azerbaiyán, es un enclave pequeño en comparación con lo que es el resto de Azerbaiyán, y está poblado enteramente por armenios. O sea, perdón, es como si fuera una gran ciudad, una gran provincia, en un país que dictatorialmente, o sea, por la fuerza, lo han constituido así, como es el comunismo, que para reinar dividía y creaba nuevas republiquetas, y quedó como si fuese que acá, si estamos acá en Argentina, que la provincia de Córdoba fuese una provincia netamente católica y el resto es una provincia o lo que fuera turca o lo que fuera, o musulmana. Yo usé también ese mismo ejemplo para explicarlo hoy. Esto es muy simple. Imaginemos esto. Armenia es Paraguay y Azerbaiyán es Argentina. Y pensemos que Córdoba es parte del Paraguay. Perfecto. Bueno, está poblado de paraguayos. Claro, entiendo. Claro, entonces siempre van a tirar para Paraguay, naturalmente. El corazón tira para ahí. Pero porque hace 3000 años que están allí. Sí, entiendo. Acá era su tierra. El planteo no es que ellos quedaron ahí por nada. No. Ellos estaban antes. Los azeríes llegaron ahí más o menos en el siglo XI. Es decir, los armenios ya estaban. Es decir, esos 300.000 armenios que quedan ahora en Artsaj, esos 300.000 armenios son descendientes de esa gente que desde hace 3.000 años están allí. Sí, entendido, claro. No es un capricho. ¿Y este conflicto entonces quiere quitarle la tierra completamente o quiere, porque en realidad son parte o sea, es parte de ese mismo país? O sea, ¿qué quieren hacer? Exactamente. Lo que sucedió fue esto. A la caída del comunismo, y de allí nace más que nada el problema, a la caída del comunismo, estas tres repúblicas caucásicas, que eran reconocidas
por la Unión Soviética, declaran su independencia: Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Los armenios del Artsaj, en el año 1991, declaran su independencia y la declaran república del Artsaj. Claro. Entonces, nosotros estuvimos siempre acá. Si todo el resto tiene autodeterminación de los pueblos, que a nosotros no se nos reconozca esta autodeterminación, es francamente discriminatorio. Claro, sí. Es decir, nosotros estamos al par, desarrollamos nuestra vida aparte, somos armenios, somos de lengua armenia, tenemos una identidad armenia, pero estamos separados de la República de Armenia. Somos una república aparte. Entonces, en razón de eso comienza la guerra. Del 91 al 94, hubieron 30.000 armenios muertos, y a partir de allí se crea lo que se conoció como el Grupo de Minsk. Rusia, Francia y Estados Unidos se convierten en garantes de la paz en esa región de Artsaj, sin hacer un reconocimiento de la independencia. La misma Armenia no reconoce la independencia, pero establece esto: este pueblo está acá, esta gente está acá, hasta que resolvamos el asunto no podemos tener guerra. Claro. Entonces estableció un corredor desde la frontera de Armenia hasta Artsaj, de unos 3 kilómetros, en donde pudiera haber una cierta comunicación con algún estado libre que no tuviera una animadversión hacia esta pobre gente. En 2016 hubo un pequeño incidente que provocó una desestabilización, se volvió a pacificar, y actualmente, el 27 de septiembre, lo que sucedió allí fue un ataque azerí sobre ese corredor. En razón de ese ataque hubo una respuesta, y en razón de, como todo en la guerra, no se sabe dónde empieza y dónde termina. Sí, tal cual. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que en la República de Artsaj, su tímido ejército lo movilizó inmediatamente. La República de Armenia movilizó su ejército a la frontera y al corredor, obviamente. Azerbaiyán declaró la guerra inmediatamente. Entonces, todos, con esta cuestión inmediata, fueron todos a la guerra. ¿Qué sucedió en el medio? Azerbaiyán es un país muy rico, Armenia es un país muy pobre. Entonces, el enfrentamiento es muy disparo, muy disparo. ¿Qué sucedió? Azerbaiyán recibió inmediatamente el apoyo de Turquía y el apoyo de Israel. El apoyo concreto. No es que te vendo armas como vendió Rusia. Rusia, si bien de algún modo favorecía la instrucción militar de los armenios, vendía también armas a los azeríes. Entonces, esto era evidente cómo iba a terminar el asunto. ¿Cómo terminó? Primero, la movilización de la mitad de la población de Artsaj dentro de la frontera de Armenia. O sea, acá hay gente, primero hay una catástrofe humanitaria. Claro. Hay prácticamente 150.000 armenios que han perdido todo, que vivían en Artsaj, y ahora quieren sus casas y volver a las puertas del invierno, en el Cáucaso. Entonces, acá hay chicos que han perdido padres, hay padres que han perdido hijos, hay gente que ha perdido todo, en lugares donde vivían sus tatarabuelos, en el mismo lugar, en casas muy humildes, han perdido incluso eso. Entonces, lo primero es eso, es ver lo que está pasando allí. Después, hay alrededor de 5.000 soldados armenios de entre 18 y 30 años que han muerto. Entonces, tenemos también jóvenes muertos. Y este acuerdo, que si bien, como decía Pío XII, nada se pierde con la paz, todo se pierde con la guerra. La paz sí es lo que queremos, sin dudas, pero este acuerdo ha sido un acuerdo que ha sido muy desventajoso para Armenia. El Artsaj se ha obligado a ceder mucho territorio, se ha obligado a ceder 3 ciudades en total, y una de esas ciudades fue una capital de Armenia, Suji, en la que allí van iglesias, monasterios. Claro, ¿qué es lo que uno últimamente está viendo en las imágenes, destruyendo iglesias y templos? Porque son musulmanes los Azerbaiyán. Sí, exactamente, pero
¿sabe cuál es? Acá hay una profunda, es el odio a los armenios. En las escuelas azeríes, como en las escuelas turcas, se enseña a odiar a los armenios. Esto, que viene ya desde muy chicos, es una xenofobia muy profunda, que está en ellos, Ojalá pudieran ver lo mal que están haciendo. Es decir, pero hay un reconocimiento no del otro como ser humano, ellos no lo tienen en su mente. Vuelvo al acuerdo, ¿el acuerdo qué provocó? Primero, la cesión de todas... este corredor ahora va a ser ocupado por Rusia, con lo que implica que una tercer potencia, en realidad una potencia, intervenga allí y ocupe un territorio que en los papeles es de Azerbaiyán, pero en realidad es armenio, como garante de alguna manera de la paz en la región. Acá ya hay una militarización de un tercero, que obviamente esto no es gratuito. Y el segundo aspecto es que se les da a los azeríes el derecho de pasar por territorio armenio para comunicarse con el Nachicheván. Ya tienen el proyecto de hacer pasar un tren por allí. Acá está la diferencia entre unos y otros. Los armenios crearon un corredor vigilado y qué sé yo, pero no tuvieron la posibilidad de hacer un ferrocarril. Los azeríes sí. Acá lo que trasluce detrás de todo esto primero es el odio al pueblo armenio, que es una constante. Yo siempre señalo que, lo dije varias veces, que me ha tocado hablar, es decir, desde que Armenia se convierte al cristianismo, es como que está asociada a Jesús en la cruz. Es increíble. Nunca nos han podido doblegar, con todo lo que ha sucedido, nunca nos han podido doblegar. Han masacrado muchísima gente. Estamos hablando, solo en el genocidio, 1/3 era. Esto es mucha gente, muchas almas. 1,5 millones de personas son. No estamos hablando de ganado, estamos hablando de seres humanos. 1,5 millones de personas, y a pesar de eso, los armenios seguimos estando y seguimos hablando. Es decir, esta conciencia mía de armenidad, si bien mi papá nació en Siria, mi abuelo nació en Turquía, es decir, esto es algo que hace comprender cuando a uno le preguntan, ¿vos qué sos? Yo sobre todo por mi nombre, inmediatamente estoy acostumbrado, naturalmente soy armenio. Entonces dice, sí, pero ¿dónde naciste? No, yo nací acá, o yo nací allá. Entonces, esta conciencia de armenidad, nos la dio también el hecho de lo que nos contaban nuestros ancestros, de lo que han sufrido. Entonces, si nosotros optamos por olvidar eso, estamos haciendo el juego a esta gente que lo que quiere es evidentemente borrarnos de la faz de la tierra. Quieren que la armenidad no exista. Esto es muy claro, es un odio, que yo siempre lo señalo, es demoníaco. Es clarísimo, es un odio que está fundado, y los armenios, al estar tan asociados, si bien entre los armenios hay muchos armenios que tal vez no creen, o qué sé yo, la identidad cristiana es algo que es innegable entre los armenios. Y el principal motivo de odio, desde Turquía y desde los azeríes, es por ser cristianos. No es otra la razón. Y por no ceder, y por no olvidar, si ellos vieran que nosotros olvidábamos, o que los armenios que vivían en Turquía olvidaran, esto es muy curioso. Los turcos tal vez no hablen una palabra de armenio, pero los armenios casi todos hablan el turco, y lo entienden perfectamente. Yo he visto cómo mi papá, que nació en un país árabe, habla el turco con fluidez. Es decir, si bien mi abuelo decía, por favor, traten de hablar en armenio, es decir, la mayoría, es decir, no hay un odio a... Entiendo. Es decir, sí, bueno, es como eso, una... ahí está la diferencia entre un cristiano y un musulmán, ¿no? O sea, un musulmán justamente no es una religión de paz, como algunos dicen, todo lo contrario. No hay un musulmán que piense igual que un cristiano para estas cosas, ¿no? Sí, bueno, es así. Yo particularmente no lo señalaría tanto con el Islam, porque tal vez hay gente, yo tengo algún amigo que es islámico, pero bueno, más allá de esa situación, acá lo que más se ve es que Turquía explota eso, explota la posibilidad de
generar una acción de fanatismo. Erdogan es el clásico ejemplo de cómo él explota la religión a favor de una cuestión puramente temporal. Es decir, Erdogan vive, para ser muy claros, Erdogan vive en la casa de un armenio, arrebatada a un armenio en 1915. Kemal Atatürk, su hija adoptiva, era armenia. Si usted ve entre los turcos, se suele ver algún ojo verde o algún ojo claro o algún ojo... Son hijos de armenios, son hijos de armenias. ¿Qué pasaba? Chicas lindas no las mataban, las llevaban al harem. Y ahora, pasado el tiempo, comienzan a aparecer armenios que dicen, sí, yo en realidad sé que soy armenio porque mi abuela era armenia y a papá lo bautizó y le enseñó el Padre Nuestro. Nosotros tenemos hay una cosa que de alguna manera nos diferencia. Los armenios el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro en armenio se aprende en armenio clásico, que es como si a los latinos enseñaran el Padre Nuestro solamente en latín. La misa armenia es en armenio clásico. Los armenios no entienden prácticamente una palabra de lo que se dice. Pero nadie toca nada, porque es decir, para rezar se usan estas fórmulas en el idioma clásico. Por eso los armenios dicen tres cosas. El francés es para la diplomacia, el armenio es para rezar y el turco es para insultar. Interesante. Bueno, Nisan, yo quería agradecerte esta oportunidad porque de darnos la posibilidad de conversar con alguien que lleva esto que decís, la armenidad en la sangre, ¿no? Es tremendo un pueblo que no tiene memoria y es por eso que muchas veces estas catástrofes o estas historias son desconocidas o escondidas. De hecho, uno se va a poner a ver en los medios de comunicación, en su gran mayoría no se ha hablado de esto y no se comenta como esto de que, quizás por lo que decías, por esta vocación que ha tenido Armenia de ser la primera nación de convertirse a Jesucristo, y bueno, y como Jesús decía, ¿no? Que quiera venir detrás de mí, que tome su cruz cada día y que me siga. Quizás le ha tocado justamente por esto. Seguramente. Quería agradecerte mucho esta oportunidad porque, al menos para poder divulgarlo. Yo le agradezco, nosotros los armenios le agradecemos, en mi persona todos los armenios le estamos muy agradecidos en su momento, también en el medio de la pandemia, esto lo quiero decir, en medio de la pandemia cuando no se podía hacer un acto el 24 de abril, buscamos maneras y yo me contacté con usted y le dije que en la misa, a ver si usted podía decir, usted generosamente hizo referencia al genocidio. Padre, si me permite, quiero terminar con un breve párrafo, que fue la declaración que hicieron los obispos armenios en aquella batalla de Bartanats, que se perdió. Fueron 40.000 armenios contra 200.000 persas, pero que implicó que los persas respetaran la fe de los armenios. Esto decían los obispos: nada nos moverá de nuestra fe, ni hombres, ni espadas, ni aguas, ni cualquier otro tipo de violencia imaginable. Nuestros bienes y posesiones están a tu disposición, puedes usarlos como quieras. Desde que nos concedas la libertad de creencia, tú serás nuestro único Señor de la tierra, así como Cristo es nuestro único Dios en el cielo. No exigimos más que eso. Es nuestra decisión. Nuestras vidas están en tus manos. Estamos inseparablemente unidos a nuestro Dios y nada podrá romper esta unión jamás en ningún tiempo. Amén. Qué impresionante. Amén. Nisan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga mucho también al pueblo armenio. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios les bendiga, que no te la cuenten.